Estamos con los protagonistas del Benigànim, que ha conseguido ese ascenso a Lliga Comunitat. Bueno, ¿qué se siente nada más conseguirlo? Bueno, pues en mi caso particular vine aquí a mitad temporada, o sea que es una alegría doble porque estaba compitiendo en segunda y bueno, me he encontrado con un ascenso, una promoción y muy contento, la verdad. ¿Qué ingredientes tiene este equipo para haber conseguido ese ascenso? ¿Cuáles han sido las claves del éxito? Principalmente un grupo humano muy unido entre cuerpo técnico, directiva y nosotros, los chavales que conformamos este equipo, y aspectos deportivos, sobre todo el trabajo defensivo, porque hemos tenido facetas en las que el gol no nos ha entrado, aunque hoy no ha sido el ejemplo, porque hemos metido 3 goles y en total en la promoción hemos metido 5, que hacía bastantes partidos que no pasábamos de 1, con lo cual pues prácticamente el aspecto defensivo es el que nos ha llevado al éxito. ¿Qué supone para este joven club, con mucha gente de la casa, mucha gente de la zona, el meterse en una liga tan exigente como la categoría top autonómica de Lliga Comunitat? Pues la verdad es que en bendito problema se les ha metido a esta directiva, porque yo creo que nadie se lo esperaba después de un ascenso el año pasado y, como tú bien has dicho, de un equipo tan joven, ¿no?, que realmente tiene pocos años de historia, con lo cual en poco tiempo se ha metido en la máxima categoría del fútbol aficionado. Perfecto, vas a celebrarlo ahora. Por supuesto. Muchas gracias a vosotros. Gracias. ¿Nos quiere pasar alguien más?